La historia de Laika, la perrita astronauta. Hola, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y especial sobre un hecho de la vida real que causó tristeza y conmoción, y se sigue recordando hasta nuestros días, y es la historia de Laika, la perrita astronauta. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, comenzamos. Carrera espacial. En pleno auge de la Guerra Fría, el líder soviético Nikita Khrushchev, que asumió el mando de la Unión Soviética 2 años después de la muerte de Joseph Stalin, se enroló en una carrera espacial contra Estados Unidos, una disputa de poder ampliamente expuestas en la propaganda de ambos países. Los dos imperios intentaban ampliar sus esferas de influencia en el mundo. Conquistar el espacio sería una demostración de fuerza, tecnología y desarrollo. Aunque por un lado Khrushchev disputó enormes sumas de recursos para la investigación espacial, la prisa impedía un trabajo sistemático y detallado. Era el año de 1957 y la URSS se preparaba para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique. El 4 de octubre los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Pero las presiones de la carrera espacial llamaban a algo más espectacular. Había que llevar a una persona al espacio. Sin embargo, eso era demasiado peligroso todavía, ya que los sistemas de soporte vital de las naves estaban lejos de ser fiables, y a pesar de los equipos de entrenamiento, se sabía muy poco sobre los efectos reales que podría tener la puesta en órbita y posterior regreso para el cuerpo humano. Un astronauta de 4 patas. Aunque el lanzamiento del Sputnik 1 había permitido a los soviéticos anotarse el primer gol en la carrera espacial, el dirigente Nikita Khrushchev quería algo aún más espectacular para alardear de las proezas de la Unión Soviética ante el mundo en el aniversario de la revolución. Enviar a un astronauta estaba fuera de discusión, ya que si hubiera muerto en la misión, el efecto propagandístico habría sido todo lo contrario al deseado. Los vuelos tripulados por perros ya se habían llevado a cabo con éxito en misiones suborbitales, y se planeaba repetir la estrategia en algún momento para vuelos orbitales. Los candidatos eran perros callejeros, a los que se suponía habituados a sobrevivir en condiciones extremas. Pero las directrices eran claras. Había que llevar a cabo la misión en noviembre de ese año, por lo que no había tiempo para preparar una nave en condiciones de ser recuperada, sino un satélite como el Sputnik 1. Es decir, que fuera puesto en órbita y posteriormente se quemara al precipitarse en la atmósfera. Por lo tanto, el desafortunado Khan que fuera elegido como tripulante debería ser sacrificado. La elección recayó en una perra mestiza en la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía al ser confinada en espacios cerrados. Vladimir Yazdovsky, el director del programa de entrenamiento, dijo de ella que era tranquila y encantadora. Le pusieron varios nombres como Limoncito, Risitos y aquel con el que pasó a la historia, Laika, que significaba ladradora, a pesar de su carácter apacible. El equipo sabía que iban a enviarla a su muerte y más de uno, tras la desintegración de la Unión Soviética, manifestó sus remordimientos por haberlo hecho, pero no tenían elección ante las órdenes de Khrushchev. Laika tenía solo 2 años y antes de ser recogida para el programa espacial no había conocido más que el frío de las calles moscovitas. Antes del lanzamiento, Yazdovsky quiso obsequiarla con un poco de felicidad y se la llevó a su casa para que jugara con sus hijos. Quería hacer algo bueno por ella, ya que le quedaba muy poco tiempo de vida. Perros espaciales. La selección de perros que pudieran ser enviados al espacio siguió algunos criterios. Primero, debido al tamaño del cohete, el animal podría pesar un máximo de 7 kilogramos. Los perros de raza y con pedigrí eran considerados demasiado mimados e incapaces de alcanzar buenos resultados en los cursos de supervivencia en situaciones graves. Por tanto, el escuadrón de perros cosmonautas fue reclutado principalmente en las calles. Laika, por ejemplo, vagaba por las calles de Moscú cuando fue reclutada. Los especialistas preferían trabajar con hembras, a las que consideraban más disciplinadas, y los animales de pelo liso se veían como más adecuados para la instalación de sensores. Cápsula del tamaño de una lavadora.
El Sputnik 2 no fue técnicamente desarrollado para aterrizar. Era un cilindro de cerca de 4 metros de altura y 2 metros de diámetro. Laika estaba en una cápsula del tamaño de una lavadora, con un dispositivo para la regeneración química del aire y un alimentador automático que abría 2 veces por día la tapa de un recipiente con una mezcla de nutrientes gelatinosos. A la perrita le implantaron un sensor en las costillas para medir su respiración y otro sensor para medir su pulso en la arteria carótida. También activaron dispositivos para medir la temperatura, presión y realizar cardiogramas. En los últimos días antes del lanzamiento, Laika era colocada en una cápsula todos los días durante varias horas para que se acostumbrara a la situación. Los sensores implantados en Laika mostraron que durante el lanzamiento el ritmo de las pulsaciones de la perrita aumentó mucho, situándose 3 veces por encima del ritmo en estado de reposo. Su pulso tardó 3 veces más en volver a los niveles pre-lanzamiento de lo que había tardado en las pruebas previas, un indicador del alto grado de estrés sufrido por Laika en el trayecto al espacio. Los sensores de temperatura mostraron que la humedad y la temperatura de la cápsula donde estaba la perrita aumentaron poco después del inicio de la misión. La temperatura llegó a pasar los 40 grados centígrados. 6 horas después del despegue, los sensores registraron una parada cardíaca. Estaba claro que la perrita había muerto como consecuencia del supercalentamiento de la cabina y el estrés. El satélite con el cuerpo de Laika dio 2.370 vueltas en órbita y ardió al entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958. El gobierno soviético ocultó información sobre la muerte de Laika. Durante una semana, los periódicos locales publicaron boletines informativos sobre la salud de la perrita, que en realidad ya estaba muerta. La información divulgada daba pie a que la población pensara que Laika podía regresar. Los medios internacionales admiraban el logro soviético y manifestaban su preocupación por el astronauta de 4 patas. Pero cuando la agencia de noticias soviética informó que Laika fue sacrificada en órbita por motivos de humanidad, los aplausos se transformaron en protestas de los defensores de animales. Centenares de cartas fueron enviadas a Moscú y a las Naciones Unidas denunciando la crueldad del programa espacial. Algunas dijeron que hubiera sido mejor mandar a Khrushchev al espacio en lugar de a la perrita. Las futuras misiones con perros fueron realizadas con naves preparadas para ser recuperadas. Otros 8 canes fueron enviados al espacio en los 10 años siguientes. Sobrevivieron todos menos 2, Mushka y Psholka, tripulantes de la misión Sputnik 6 en 1960. Los soviéticos perdieron el control de la cápsula durante la maniobra de reentrada en la atmósfera, y para evitar que los países rivales se hicieran con sus datos, la hicieron explotar con una carga explosiva. Ugolyok y Veterok fueron los últimos perros del programa espacial soviético en 1966, realizando un vuelo de 21 días a bordo de la nave Cosmos 110. Esta fue la triste historia de una perrita callejera con un papel destacado en una misión espacial. De hecho, tiene un monumento en Rusia, y no solo Rusia, sino en el mundo entero se le sigue recordando. Incluso, muchos perritos llevan el nombre de Laika en su honor. Esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video de hoy, no olvides darle like y suscribirte para activar la campanita de notificaciones. Por el momento yo me despido y nos vemos en la próxima.